Amado Señor, queremos glorificar tu nombre en esta mañana tan especial que tú nos concedes cada semana para congregarnos en tu nombre y para escuchar tu voz. Y yo te pido, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú, Señor, el que ponga de manifiesto su voluntad en esta mañana, porque dependemos de tu palabra, Señor, de una palabra viva, de una palabra que nos ayude a vivir. En tu nombre, amén. Muy bien, me alegro de poder saludaros a todos en el nombre del Señor. Hoy seguimos adelante con esta serie sobre Zacarías y ya es el tercer mensaje. Yo lo he titulado de esta manera, que vais a ver ahora si esto funciona. Yo lo he titulado coherencia. Coherencia es una palabra que quizás asuste un poquito porque parece de seminario, no es lo que usamos siempre, pero coherencia es una palabra muy bonita realmente, porque es la relación lógica entre dos cosas. Entonces, esa relación lógica impide que haya una contradicción entre ellas. La cualidad de la persona coherente es que actúa en consecuencia a sus ideas y aquello que expresa. Es decir, yo creo algo, yo pienso algo y lo llevo a cabo. La incoherencia es totalmente diferente. La incoherencia es que aquello que dice está reñido con aquello que piensa. Aquello que hace no es lo que tiene en mente. Eso es la incoherencia. Nosotros, al tratar a este profeta Zacarías, estamos realmente tratando a un hombre, a un profeta que es realmente coherente. Y la predicación de Zacarías nos alerta de algo acerca de los profetas del Antiguo Testamento y que deberíamos de hacer extensible a los profetas del Nuevo Testamento. Algo que si no lo captamos de entrada, no vamos a entenderlo jamás. Ellos, estos profetas, no eran filósofos que compartían con la gente sus pensamientos o ideas particulares de lo que fuera. Tampoco eran animadores religiosos que entretenían a una muchedumbre de interesados diciéndoles más o menos lo que ellos querían escuchar. Y hay, hermanos, yo he escuchado a más de un profeta de pacotilla, porque tú vas y te da tu pastilla. Profeta de pacotilla solo da pastillas para tu necesidad. Es como el que te lee un horóscopo, exactamente lo mismo. Te dice 4 cosas generales que no puede fallar y luego una cosa que no va a ocurrir. Pero tú te vas a olvidar de eso porque la persona que se acerca a alguien que se dice profeta está tan abierta que todo le parece bien. Entonces, ¿qué eran los profetas? Los profetas eran mensajeros que entregaban un comunicado que ellos recibían de parte de Dios. No trataban asuntos o teorías abstractas sobre la ética social ni cosas semejantes. Lo que ellos hacían era que se dirigían al pueblo en situaciones concretas y ahí declaraban la voluntad del Señor, y lo que ellos esperaban era una respuesta obediente por parte del pueblo. Dicho de otra manera, ellos eran los intermediarios por medio de los cuales Dios mantenía una relación, una comunicación fluida con las personas que Él había escogido. Porque Dios estaba de parte de Judá, no por casualidad, sino por la importancia que este pueblo tenía en sus planes para salvar al mundo. Por lo tanto, enfrentarlos a la palabra del Señor, a lo que realmente venía de Dios, era siempre y continúa siendo un asunto sumamente serio. Cuando Dios habla, Dios nos pone firmes. Querido, querida, Dios no te habla para que te babees. Dios no te habla para que tú te creas que eres una gran cosa. Dios te habla para que tú sepas dónde estás, quién eres y lo que Él desea de ti. Así, queridos, al profeta eso no le resultaba fácil. No le resulta fácil al predicador de hoy en día. ¿Por qué? Por las expectativas de Dios mismo. Cuando Él habla, espera coherencia. Nuestra coherencia. Que seamos coherentes con lo que Él dice.
Eso es, que no haya aquí una palabra y ahí enfrente una acción, que tú digas aquí amén y en tu casa una cosa totalmente diferente. Si Él nos dice algo, es para que nosotros nos pongamos en línea con lo que Él nos está comunicando en ese preciso momento. Y es que, claro, hay diferentes maneras de actuar ante la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios se dirige a ti, podemos hacer dos cosas. Nos alineamos con ella o nos alienamos de ella. Curioso, ¿verdad? Las palabras son casi idénticas, pero el significado no puede ser más diferente. Mira, alinearse con Dios es ponerse en línea con lo que Él desea para tu vida. ¿Sabes? Y nos dice ser coherentes con lo que creemos y somos. Alinearte con Dios. Alinearte con Dios es pasar de una vida normalita a una vida donde Dios actúa, donde puede haber milagro, donde puede haber una explosión de algo del más allá, algo que viene del cielo para ti. Alinearte con Dios es poner tu vida en unas vías que tú no controlas, pero que Dios controla y que por lo tanto te van a llevar allí donde tu vida va a valerte la pena. Eso es alinearse con Dios, vivir su realidad, vivir su cercanía, vivir su amor. Ahora, si tú no te alineas con Dios, sino que te haces un alien, si te separas de Dios, si no haces lo que Dios quiere para tu vida, las consecuencias, es decir, si tú eres incoherente con tu fe, con lo que decimos que somos, las consecuencias son terribles. Porque tú te alejas de Dios, te alejas del sentido de tu vida, te alejas de lo que realmente te va a hacer feliz. Y es la decisión que cada uno de nosotros toma frente a la palabra profética. ¿Me alineo con lo que Dios me dice o me separo de lo que Él me dice? Mirad, queridos, la palabra de Dios apareció en la vida de aquel hombre sin que él lo hubiera esperado. Como sabemos, Dios se dirigió a él, a Zacarías, en tiempos convulsos y enredados como los que nosotros vivimos. Él quería comunicarle que él tenía mucho que decir y que aquellos tiempos también estaban encapsulando una gran oportunidad para los que lo buscasen y lo obedecieran. Y mira, si tu vida es una vida de crisis continuada, no importa. Eso es una oportunidad para que Dios haga algo nuevo. Y si Dios permite que estés en la crisis, es porque Él te está hablando de alguna manera como lo estaba haciendo con aquel pueblo. Sin embargo, las primeras palabras que Dios le dio hablaban de la ira de Dios con sus padres, pero también con ellos como pueblo de Dios. Y queridos, permitidme que me extienda un poco aquí. La ira de Dios no ha sido jamás un tema demasiado popular. Y esa es la razón por la que los falsos profetas y predicadores suelen evitar hablar de la ira de Dios como si se tratase de una enfermedad infecciosa. La disputa de otro profeta de aquellos tiempos, Jeremías, él tenía una disputa con los falsos profetas. Y sabéis, Jeremías decía que ellos intentaban curar el quebranto del pueblo de Dios diciéndoles paz, 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 salud, bienestar, progreso, perdón, cuando aquello no existía. Queridos, si tú quieres escuchar un falso profeta, pon la radio o la televisión y que te diga que todo te va a ir bien. Y que él ora y bendice tu pañuelo o mejor tu ofrenda, y a partir de ahí te va a ir bien todo. Eso es falso. Jeremías ya los caló en aquel momento y dice paz, paz, y no hay paz. Yo no entiendo cómo las iglesias de la prosperidad pueden sobrevivir en España. Estamos en una crisis continuada. Cada vez el español medio gana menos. No se genera trabajo. No hay nada que hable de prosperidad. Y la gente va allí y les predican de prosperidad y dice, mira, la prosperidad viene si tu fe aumenta. ¿Y cómo aumenta mi fe? Pues poniendo todo el dinero que tienes aquí, en la caja. Los pastores así sí que progresan mucho, pero no la gente, porque se arruinan de verdad.
Y hay gente por ahí que han buscado a Dios y están más quemados que la pipa de un indio, precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque le han prometido el oro y el moro, le han dicho paz, le han dicho salud, les han dicho progreso, les han dicho bienestar y no estaba ahí. La ira de Dios, queridos, viene a ser tanto así como que Dios se retira y nos deja solos, nos alienea, es alienación a la inversa. Dios se retira. El problema, queridos, más profundo es que se dedicaban a proclamar lo que era más popular. En vez de decir la verdad, las visiones eran de su propia cosecha y las supuestas palabras de Dios eran manipulaciones soterradas. Y mirad, la falsa profecía o mensajes en el fondo una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque, queridos, apartan la vista de Dios y de la cruz de Cristo, colocando una mentira en su lugar. Rehacen a Dios y lo deforman para hacerlo asemejarse al tipo de Dios con el que cualquiera puede sentirse a gusto. Un Dios guachi, un Dios moderno, sencillito. Pero mirad, por favor, un Dios incomprensible, un Dios que castiga, un Dios coherente con su mensaje es algo totalmente desconocido para lo que buscan ese Dios dulzón. Lo que queda cuando se predica a ese Dios de las soluciones es una especie de Dios con minúscula, tipo Papá Noel o Santa Claus o Papito, que nos da lo que queremos sin pedirnos nada a cambio. Queridos, la coherencia de Dios fue una coherencia muy costosa. La verdad bíblica acerca de Dios no puede ser más diferente. Dios es generoso, Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia, mucho más allá de lo que nos atrevamos a pensar o imaginar. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo justo, Él es totalmente coherente al tratarnos como entes responsables, como seres responsables por todo lo que hacemos o no hacemos. Es un Dios de gracia, pero Dios es también un Dios de juicio. No nos olvidemos. ¿Quién expulsó a Adán y Eva del paraíso? Dios. ¿Quién envió el gran diluvio? Lo sabéis pocos, tenéis que leer la Biblia. ¿Quién dispersó a los que edificaban Babel? ¿Quién juzgó a Sodoma y Gomorra? ¿Quién hizo desaparecer a Israel? ¿Quién castigó a Judá? Jesús mismo, ya en el Nuevo Testamento, advirtió a los suyos que no temiesen al hombre, ya que solo podían matar el cuerpo. Y dice, lo que debéis temer es a Dios, quien después de matar también puede arrojar al hombre al infierno. Y de hecho, la revelación más completa de la ira de Dios se ve con claridad en la cruz, donde Jesús muere sufriendo toda la medida de la ira de Dios por nosotros, como muere a nuestro favor, evitando que cayese con todo su furor sobre nosotros la ira de Dios. Todo el Nuevo Testamento encierra esa verdad de la justa ira de Dios. El mensaje de la cruz no tendría sentido sin ella. El profeta coherente, el predicador coherente, no puede obviar algo tan central en su predicación, porque sería diluirla y ofrecer una caricatura del verdadero Dios. Queridos, los profetas, por lo que no estamos hablando ahora solo de Zacarías, denunciaron en nombre de Dios dos pecados principales que son actuales, que nos atañen a nosotros. El primer pecado de los cuales ellos hablan es la idolatría. Como acabamos de decir, reducir a Dios a un Papá Noel, a un Santa Claus, con regalos de salud, de bienestar, con soluciones para todo. Dios no es así. Ni se pone una gorrita roja ni sube por tu balcón para darte la bendición que solo Él te puede dar. Ese no es el Dios que se predica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La idolatría es cuando el hombre coloca cualquier cosa en el lugar que le corresponde solo a Dios.
Hemos dicho que la falsa predicación es una forma sutil de idolatría. También fue idolatría querer darle forma a Dios y crear un becerro de oro en el desierto. O pensemos en el rey Salomón. Se volvió realmente majara y le dio una clara prioridad a la conveniencia política en detrimento de la fidelidad al Señor y se puso a construir altares a los ídolos a diestra y a siniestra. Para Dios todo eso es un acto de rebeldía rampante, es algo grosero. Por eso los profetas denunciaron sistemáticamente la idolatría en todas sus formas y colores, advirtiendo que la idolatría nos llevaría a un juicio inevitable. La ira de Dios se derramaría sobre cada idólatra, porque Dios es coherente. Y mirad, amados, no es solo porque Dios considere que la idolatría haga algo que lo mengüe a Él. No, el problema es que la idolatría genera en el hombre una imagen falsa de Dios, expectativas erróneas en cuanto a Dios, una ética confusa. El hombre se destruye a sí mismo cuando se hace una imagen de Dios, porque nosotros hemos sido hechos a su imagen y no podemos reducir a Dios a nuestra imagen que está llena de pecado y de miseria. Ningún pensamiento que nosotros tengamos de Dios es realmente correcto porque está empañado de nuestro pecado. Por lo tanto, Dios es más y cualquier imagen que nos hagamos de Dios es errónea y nos confunde. ¿Sabéis? La idolatría intenta salvaguardar al hombre, por eso hay tantos idólatras. Salvaguardar al hombre de un Dios contradictorio. ¿Creéis vosotros que nuestro Dios, tal y como nosotros lo conocemos, es contradictorio? Yo no lo creo, pero yo lo veo como contradictorio, porque no lo entiendo. Es incomprensible. Dios es inaccesible, insondable, inexplicable. Pero Dios es también así. Dios es así también. ¿Quién puede explicar a Dios? ¿Quién puede explicar la voluntad de Dios? El por qué Él a este lo sana y al otro se lo lleva a su presencia. A este lo salva y al otro lo mata. ¿Quién puede explicar a Dios? El problema real no es el hecho de que Dios también sea así, tan diferente, sino que nuestra inteligencia, nuestra comprensión o capacidad no da para más. Mira, si tú tienes a un hijo por ahí, ¿quién le ha dado de vez en cuando? Hay que tener cuidado porque esto sale por YouTube y está grabado, ¿no? ¿Quién le ha dado de vosotros una torta pedagógica a su hijo o a su hija? Venga, ¿quién se lo ha dado? Una torta pedagógica. Algunos no saben lo que es. Están pensando en una tortilla. No. Torta pedagógica, ya sabéis lo que es, ¿eh? Y entonces tú le dices a tu hijo, después de la torta pedagógica, te pego porque te quiero. ¿Quién lo ha dicho eso alguna vez? Yo me imagino que todos los padres, te pego porque te quiero. Ahora, preséntame ahora mismo al niño que entienda eso. ¿Cómo que me pegas porque me quieres? El niño ahí chorreando ya sangre. ¿Por qué me...? No vamos tan lejos. Queridos, ¿cómo vamos nosotros a entender a Dios cuando permite cosas en nuestras vidas que solo duelen? Que solo duelen. Decidme cómo. O lo aceptamos por fe, porque nuestra confianza o nuestro amor llegan hasta ahí, o nos amargamos la existencia pensando que Dios pasa olímpicamente de nosotros y que en el fondo ni le interesamos ni nada. Queridos, Dios es coherente y Dios castiga la idolatría. Y el segundo pecado en el cual nosotros todos también resbalamos es el pecado de la hipocresía. ¿De qué hipocresía hablamos? Queridos, ¿sabéis lo que es una hipocresía tremenda? Cualquier tipo de adoración separada de cualquier compromiso serio de obedecer al Señor en nuestra vida cotidiana. Si tú adoras al Señor, levantas tus manos o no, da igual. Si tú adoras al Señor, si tú abres tu corazón al Señor y dices, Señor, qué maravilloso eres, etcétera, etcétera, y a la vez no tienes un compromiso de obedecer al Señor en tu vida, tú eres un hipócrita. Así lo dice la Biblia. En realidad, Israel nunca dejó de adorar al Dios verdadero, pero cometieron
varias atrocidades. Primero, metieron a otros dioses. Y segundo, apartaron la adoración de la vida real. De esa manera convirtieron su adoración y su fe en una superstición, un medio para tener contento a Dios y asegurarse de sus beneficios sin reconocer la condición de rey que Dios tiene, que cuando Dios demanda algo es porque lo quiere. Cuando se proclamaba, por ejemplo, que la justicia era el cimiento de su trono, Salmo 89, 14, lo que se estaba haciendo era exigir justicia a su pueblo. Es decir, se tenían que tratar los unos a los otros de la misma manera que Dios los trataba a ellos. Los 10 mandamientos son un ejemplo de oro para aclarar esto. Los mismos establecían, primero, amar a Dios de todo corazón. Segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, profesar amor a Dios por medio de la adoración, mientras no se amaba al prójimo o sin amar al prójimo, era una hipocresía tan fuerte que eso provocaba la ira de Dios. Queridos, yo a veces tiemblo con lo que canto en esta iglesia, porque canto unas cosas impresionantes. Adoro, alabo, digo, y el Señor está tomando nota. Y si yo eso no lo llevo a mi vida, soy un hipócrita. Y Dios alza su mano en contra. Queridos hermanos, adorar a Dios y no practicar la justicia es tener las manos pringadas de suciedad y tener un ídolo en la cabeza. Es no ser mejor que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es ser culpables de la más obscena de las hipocresías, y esa hipocresía es pecado de una oscuridad profunda y desata la ira de Dios. Tanto la idolatría como la hipocresía solo pueden ser perdonadas si media un profundo arrepentimiento. Persistir en esas actitudes de pecado es exponerse al desastre. Y hermanos queridos, amigos, el arrepentimiento no es solamente un reconocimiento de que Dios tiene razón y nosotros no. Es también algo que lo glorifica a Él y que lo alegra. Y queridos, Dios se alegra de nuestro arrepentimiento, pero no por Él mismo. Dios se alegra de nuestro arrepentimiento porque nos salva a nosotros, porque nos guarda de que caigamos en un desastre. Me gustaría hablar de la coherencia que se nos demanda a nosotros. Cuando Zacarías expone este mensaje sobre la coherencia de Dios con su palabra y con sus demandas, lo hace con un trasfondo concreto. El pecado de idolatría y de hipocresía del pueblo consistía en no progresar, esta es la situación histórica, en no progresar con la edificación del templo del Señor. Ya estaban empezando a sentir el enfado de Dios con ellos en forma de cosechas fallidas, de miserias de todas clases. Y Zacarías comunica aquí algo muy importante con respecto a vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Escuchemos lo que el profeta sabía de lo que le rodeaba. En Esdras 4, 4 y 5 leemos: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros sabe por su propia experiencia que es difícil perseverar en algo a largo plazo, aun cuando creamos que Dios quiere eso o aquello. Y aquí se mencionan cosas como desánimo, intimidación, falsa acusación y una frustración constante. Parecía que todo el mundo alrededor se había puesto de acuerdo para que este pequeño pueblo, sabemos que era un pueblo muy pequeño, no avanzara en la construcción o reconstrucción del templo. Y mirad, eso es lo que nos pasa a nosotros mismos. Y por favor, yo os ruego que ahora pongáis muchísima atención, porque esta es quizás la clave o lo que yo quiero que os llevéis con vosotros a casa. Todo lo demás ha sido casi como una introducción, digamos, ¿no? Mirad, nosotros llegamos hasta un cierto punto en la edificación del templo de Dios en nosotros, es decir, de nuestra propia vida espiritual. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos ese templo que Dios quiere que sea edificado, pero nuestros propios errores, las presiones, el pecado, las necesidades externas, todo parece confabularse para que lleguemos a pensar con nuestra vida espiritual, bueno,
hasta aquí hemos llegado, hasta aquí he llegado, ya no doy más de mí. Y dejamos de prestar atención a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo y a llegar a ser como el Señor quiere que seamos. Nos falta de forma rampante la coherencia entre lo que vamos aprendiendo y sabemos y lo que debemos y somos. Y la falta de bendición nos machaca sin ser conscientes de que Dios está diciéndonos algo de importancia decisiva. Mira, queridos, ¿a qué nos dedicamos entonces? Yo voy a hacer el puente con la situación en el tiempo de Zacarías. ¿Cómo se comportaron los repatriados cuando la presión sobre ellos se intensificó hasta el punto de detener el progreso y al observar que espiritualmente no avanzaban y tampoco económicamente? ¿Qué haces tú cuando tú notas que tu vida espiritual se ha quedado parada? Aquí uno espera, ya que es una historia bíblica, uno espera que digan, se pusieron en ayuno y oración, pero no hicieron eso. No hicieron eso, no. Presentaron sus necesidades delante de Dios pidiéndoles el favor y las fuerzas para seguir adelante, para nada. Según el profeta Ageo, que está profetizando junto con Zacarías, simplemente se abandonaron. Es decir, con sus vidas se dedicaron, se entretuvieron con otras cosas. Y se nos dice aquí que se habían puesto a artesonar sus casas, mientras que dejaban que el templo de Dios, la casa verdaderamente importante, se quedara a medias, en ruinas e inacabada. Y eso tiene una lectura clara y aplicable a aquella situación histórica. La gente, como no avanzaban con el templo, pues se dedicaron a cuidar sus propios hogares, a ponerlos bonitos, confortables, hermosos, con un toque tras otro. ¿Y qué hay de malo en ello? Pues realmente nada. Pero su pecado, y aquí, queridos, por favor, captad esto y lleváoslo a casa. Su pecado no estribaba en lo que hacían, sino en lo que habían dejado de hacer. Su pecado no era lo que estaban haciendo, artesonando y arreglando sus cosas, cuidando a sus familias. Eso para Dios está muy bien. Si puedes, hazlo. Pero ese no era el problema. El problema era lo que ellos habían dejado de hacer. La lectura espiritual de este fenómeno es idéntica. Frente al hecho de lo complejo y complicado y a veces tan difícil por la oposición de nuestra carne y del enemigo, nos cansamos y dejamos de construir en el templo del Dios viviente. ¿Quién es el templo del Dios viviente? ¿Quién es? Yo, cada uno de nosotros somos el templo del Dios viviente. Y son tantas las presiones y tantas las cosas que lo dejamos de lado. Seguimos viviendo a piñón fijo como todo el mundo, pero descuidamos construir el templo de Dios, es decir, nuestra vida espiritual, que crezca, que avance, que madure, lo dejamos de lado. Y entonces, ¿sabéis? Puede que progresemos exteriormente, pero nos quedamos en ruinas, inacabados, quemados, dedicando nuestros esfuerzos a asuntos superficiales propios, sin significado real para la eternidad. Yo recuerdo bien a alguien que durante un tiempo venía aquí a reunirse con nosotros. Una persona, y lo digo porque de esto hace ya mucho tiempo, que estaba petada, ¿no? Un producto positivo de las posibilidades de un gimnasio, vamos a decirlo así. Se cuidaba de una manera impresionante. Sin embargo, descuidaba de manera prohibitiva su propia vida espiritual. No invertía en ella. Su templo estaba lleno de contradicciones, de luchas y de escombros de todos tipos. Nunca se gastó un pensamiento, ni un euro, ni un esfuerzo para que aquello cambiase. O por lo menos yo no soy consciente de ello. Y queridos, podemos estar toda la vida haciendo cosas buenas como educar bien a nuestros hijos, pagar nuestras deudas, montar nuestra casa, afinar nuestro coche y todo lo que queráis. Pero si nosotros descuidamos el templo de Dios que somos nosotros, nuestra vida espiritual, que crezca, que avance, que sea realmente un lugar de adoración para Dios, si nosotros descuidamos eso, estamos haciendo lo que a Dios desagrada.
tenemos a un ídolo y somos unos hipócritas y levantamos la ira de Dios. Y entonces decimos, Señor, pero ¿cómo no llego a final de mes? Señor, ¿cómo es que no estoy contento nunca? ¿Qué es lo que me pasa? Y el Señor dice, despierta, cachorro, que llevo tiempo pinchándote. Despierta de una vez y date cuenta que lo que yo quiero es que mi templo se construya y ese eres tú. Yo quiero que seas un hombre, una mujer especial, que ahí inviertas. Yo me harto de deciros que vengáis a la oración. Estoy casi cansado, casi vencido, pero todavía no me habéis ganado. No me habéis ganado. Mientras yo me suba aquí, no me habéis ganado. Sí, reíos. Que el que ríe el último ríe el mejor. Ya veréis, queridos, nada de lo que hagáis por ahí es más importante que venir aquí y estar con el pueblo de Dios, clamando, orando y pidiendo y buscándolo. No hay nada más importante. Y te lo vuelvo a decir, puede ser que tú tengas que hacer esto, que tengas que hacer lo otro, que necesites tu libertad. Hazlo cuando sea, menos cuando hay un culto de oración en la iglesia. Cuando quieras, hazlo cuando quieras, menos ahí, ¿sabes? Si no vas a acabar petado, ¿sabes? Haces tu ejercicio, vas por ahí, haces lo que quieres hacer. ¿Y tu vida espiritual qué? ¿Y ese templo que eres tú qué? ¿Cómo van a ver tus hijos en ti una autoridad espiritual? ¿Cómo lo van a ver tus vecinos, que tú eres una persona coherente? No lo van a ver jamás, porque eres un idólatra y un hipócrita. Porque no eres coherente con lo que escuchas y debes de hacer. No hace falta darle culto al cuerpo para llegar a esa situación. Recordemos, el problema no era lo que estaban haciendo, sino lo que habían dejado de hacer. Recuerda, por favor, el momento, el día, cuando te convertiste y cómo el amor de Dios fluía dentro de ti y cómo tú querías darlo todo. Ahí es donde tienes que llegar otra vez. Tienes que llegar ahí, a lo que algunos llaman erróneamente el primer amor. Tienes que llegar ahí. Nada es más importante, ni la piscina de tus hijos, ni nada. Nada es más importante. Nada es más importante a que tú cuides de una forma excelente tu vida espiritual, tu interior. Cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, lo que estamos leyendo es que hagamos una inversión seria para reconstruir la paz con los demás y con Dios, y desde ahí partir hacia nuevos horizontes espirituales. Ay, amados, qué poco coherentes somos con lo que sabemos y hacemos. Mirad, en el Antiguo Testamento, el templo, esto por favor captadlo también, ¿vale? El templo era algo totalmente fundamental en la visión profética del futuro reino de Dios. Sin templo no había salvación. Dilo conmigo. Sin templo no había salvación. Dilo más fuerte. Sin templo no había salvación. Claro que no. Ahora, ¿creemos que nuestro templo es diferente? ¿El templo del Espíritu que está en nosotros? Para nada. Nuestro templo personal es parte esencial de los planes de Dios para bendecir nuestras vidas, nuestra nación y futuro. Dilo ahora conmigo, sin mí no hay salvación. Dilo. Imagínatelo. Porque tú eres el que lleva la gloria de Dios a la gente. Tú eres el que habla. Tú eres la persona en la que se refleja Dios. Y si tú estás chafado, averiado, si tú no tienes cuidado y estás hecho una ruina, algo falta. ¿Captas el significado espiritual? ¿Captas lo que quiero que te lleves? Mirad, Dios había invertido muchísimo en el proyecto de edificación de aquel pequeño y físicamente casi insignificante templo. El profeta Isaías dice que Dios mismo había establecido a Ciro, que era un emperador, para quitar de en medio el imperio de Babilonia, para que aquellos de los que estamos hablando pudieran volver libremente a Jerusalén. En otras palabras, Dios, a ver, esto me entienden los jóvenes bien, Dios había reconfigurado todo Oriente Medio para que esa obra en el templo se llevara a cabo. Dios lo había cambiado todo y ahora los responsables están ahí
construyendo sus casas, venga, un techito más, una pared más de madera, vamos a hacer un horno nuevo en la casa y el templo en ruinas. Dios lo había hecho todo para que el templo se construyera porque era una piedra fundamental para que la salvación pudiese venir. Mira, con nosotros es exactamente igual. Nos enseñan las Escrituras que cuando el tiempo se cumplió, unos planes que habían sido dibujados desde la eternidad, Dios envió a su Hijo. Dios trastoca la historia humana y entra en ella de forma más bien sigilosa pero poderosa. Dios conmueve el universo y los cielos y la intención. Él se dio a sí mismo, dice Tito, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A lo que el apóstol Pablo complementa en 1 Corintios 6, 19 y 20, como si de un eco se tratase. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué fuerte! Allí Dios simplemente quitó un emperador, puso otro, les dio la libertad y les dijo, ahora venga al templo. Y ellos, y pasaban un kilo. Dios conmueve el cielo, el universo, cambia la historia de la humanidad, se hace hombre y viene a vivir con nosotros y entre nosotros para que ese templo sea construido aquí y la salvación llegue al mundo. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos esa prioridad, queridos, que ese templo sea construido en nosotros. Busquemos a Dios y a la santidad, porque si no, no lo veremos. Es que aquí no lo veremos. Nuestra salvación responde a unos planes que son más grandes que nosotros, amados. El pecado que el pueblo de Dios comete no es el mejorar la decoración interior de sus casas. El pecado consistía en estar absortos por 1000 cosas, mientras que la casa de Dios, la apuesta eterna de Dios para la salvación de este mundo, yacía en ruinas. La coherencia que Dios te demanda es que vivas siendo consciente de lo especial que eres, de que tú eres el templo de Dios. Y no es negociable quedarse frenado o parado en la vida espiritual. No tenemos el derecho a estar deshechos, a ser una ruina, sino que hemos de levantarnos y construir. Queridos, el pecado de aquella gente era simplemente el comportarse como la gente corriente que no sentía el más mínimo interés por las cosas del reino de Dios. Mira, déjame que te lo diga claro, ser normales no entra en el diseño que Dios tiene para los suyos, para los que son su templo. Nosotros tenemos que decirle no a la idolatría. Dios es diferente, Dios es incomprensible, pero yo no voy a idolatrar a un Dios facilón y no a la hipocresía. Es decir, no, yo no puedo ser diferente a lo que Dios demanda. El Evangelio de Juan nos permite ver un tremendo ejemplo que nos revela mucho. Pedro ya había tenido un encuentro con Jesús el resucitado. Imagínate. ¿Te lo puedes imaginar? Te encuentras con Jesús el resucitado, Antonio. Imagínate. Luego tiene otra experiencia donde Jesús les dice, tomad mi espíritu. Unas experiencias tremendas de ultratumba, unas cosas casi incomprensibles. Y cuando se ve con los demás apóstoles, ¿sabéis lo que le dice Pedro a los demás apóstoles? Me voy a pescar, me voy a pescar. Y los otros apóstoles le dicen, oye, pues nos vamos contigo. Queridos, no era malo pescar, pero no era lo que Dios estaba esperando en esos momentos cruciales. Se estaban apartando del llamamiento de Dios en sus vidas. Estaban exhaustos física, emocionalmente, vale. Y ese es el peligro. Amados, que nos enfrentamos a la oposición, a la tristeza, al desaliento, a las derrotas, al ser solamente quienes somos, el ser quien somos de verdad y hacer lo que Dios mismo nos ha llamado a hacer. Y eso se convierte en momentos, en algo tan difícil que reincidimos en la normalidad y nos convertimos en gente normal.
¿Quién quiere ser anormal para Cristo? 3, vale. Muy bien. ¿Qué hacer? Queridos, ¿qué hacer? Tenemos que volver al principio del libro de Zacarías porque es la clave para entenderlo. Volveos a mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Todo tiene que ver con una vuelta a las bases, a responder positivamente a la exigencia de empezar a vivir de nuevo una vida que lo honre a Él de verdad. O en otras palabras, hemos de ser coherentes. Que el Señor nos ayude a andar en victoria, que es lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, en todos los aspectos de nuestra existencia. Que Él nos ayude a andar en santidad, que es su demanda, que seamos su templo y eso sea nuestra prioridad, que seamos coherentes. Mirad, quiero acabar diciéndoos un secreto. La coherencia es parte de la herencia que Dios nos da como hijos suyos. Solo tenemos que reclamarla. Mira, ahora es tiempo, ese es tu momento. Y yo quisiera que ahí donde estás, simplemente, todos aquellos que quieran ser anormales, se pongan de pie. Anormales, fuera de la normalidad, fuera de lo que el mundo está demandando, fuera de lo que todo el mundo dice, no, esto es la vida normal. Me gusta una iglesia llena de anormales. Nos van a llamar la iglesia de los anormales. Queridos, es eso, es buscar la coherencia entre lo que sabemos y creemos y lo que vivimos. Y eso se llama santidad. Y con esa santidad el Señor hace un templo realmente precioso dentro de nosotros. Y ese templo es parte de su obra de salvación al mundo. Y entonces sucede a nuestro alrededor. Sentémonos, que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga y que Él continúe hablando con vosotros. Un profeta coherente, una vida coherente. Y es algo tremendo porque es un regalo de Dios para nosotros.